Buenas noches, mi nombre es Brandon Baltasar. Vamos a llevar a cabo la siguiente tarea del día 6 de septiembre, en la cual vamos a hablar acerca de un artículo original de Élite de Estado y Prácticas Políticas. Esto acerca de una aproximación al estudio de la corrupción en México desde 1920 hasta 1934. Es por José Alfredo Gómez Estrada y bueno, este artículo es un acercamiento a la corrupción gubernamental en México en el periodo de 1920 a 1934. En 1920, el escritor español Vicente Velasco generó sobre el militarismo un artículo referente al militarismo y a la política mexicana, indicando la corrupción que había en esta. También, vamos a estar tocando el tema de Ernest Greuning, que generó otro artículo sobre el estancamiento de México, que se debía en parte a la falta de conciencia de los servidores públicos. En 1923 también se había quien informaba que de 28 personas solo 2 eran honestos y que había la duda sobre la probabilidad de los otros dos, de que el resto se enriquecía gracias a su posición política. Cabe suponer que no solo los jefes de operaciones militares y los gobernantes incurrían en estos gastos corruptos. La historiografía de la Revolución Mexicana ha arrojado un conocimiento parcial de 3 vertientes. En primer lugar están las obras de Hans Werner Tobler, Alan Koenig, Héctor Aguilán, Alicia Hernández y Friedrich Kass, que explican cómo las distintas facciones revolucionarias, sus líderes y seguidores, utilizaron el poder de las armas para llegarse de los recursos que destinaron a la causa. Es decir, todos los recursos que obtuvieron para esta causa, sí los ocupaban para las armas, para la comida, para hospedajes y diferentes cosas, pero sin embargo al mismo tiempo formaron y acrecentaron su péculo personal por medio de saqueos, robos y extorsiones que generaban en el mismo lapso. En segundo lugar tenemos estudios de Marta B. Loyon y Enrique Plasencia, estos sobre el ejército, que describen que esta institución, el poder de los jefes militares y las recurrentes prácticas corruptas de los militares y revolucionarios, y los esfuerzos del poder ejecutivo por reformar y controlar las fuerzas armadas. Se generó otro trabajo de Mario Ramírez Rancano, esto también, de Pedro Castro, José Alfredo Gómez Estrada y Marcela Mijares, que abordan las bibliografías y trayectorias políticas de personajes como Juan Andreu, Almazán, Abelardo Rodríguez y Francisco R. Serrano, que se enriquecieron y acumularon capital gracias a los supuestos cargos públicos y que incursionaron en el mundo empresarial con el apoyo gubernamental. También podemos indicar que Jorge F. Malem ha señalado que aún en contextos donde la corrupción es generalizada y no es sancionada legalmente, los involucrados actúan con discreción y en secreto. Es decir, no se dan a conocer tan fácil, aunque lleven a cabo esto a la práctica y en lugares donde no hay como que repercusiones legales. También conviene aclarar que la mayoría de las definiciones de corrupción que contienen al menos 3 elementos comunes, que es la transgresión de principios, normas y reglas por parte de los involucrados, el incumplimiento de un deber o una función y la obtención de un beneficio particular que puede ser económico, político, profesional y hasta sexual. La corrupción en la Secretaría de Guerra y Marina es uno de los temas con el cual empieza esta obra y podemos indicar que a partir de febrero de 1921 la prensa de la Ciudad de México publicó un fraude al erario
planeado y ejecutado por un grupo de militares, estos que mediante la falsificación de nombramientos y certificados incluyeron en la nómina a 481 oficiales espurios. Entonces, la corrupción básicamente pues tiene años que existe y en todos los niveles. Lograron perpetuar con éxito una serie de fraudes desde 1915. Como otro ejemplo podemos dar la pérdida de más de 300 caballos. Esos fueron reportados como muertos por parte de los militares, pero bueno, esto los reportaron así ya que tenían la idea de apropiárselos. El general Lázaro Cárdenas, por ejemplo, ideó en 1921 una empresa de extracción y manufacturera cuya realización requería la influencia e intervención de su menor Plutarco Elías Calles. Cárdenas pretendía obtener un préstamo de la Comisión Nacional Monetaria para explotar maderas. Realmente esto era un negocio redondo porque él iba a cortar la madera y a cuidarla y hacerle un proceso industrial para después venderla, y él mismo era el que la compraba para el gobierno. Entonces realmente la inversión que se genera y el trabajo pues era un trabajo seguro y redituable. El crédito de gobierno que solicitaba Cárdenas, como les mencionaba, era una concesión para talar bosques y asegurar la venta de su producción. Entonces Rodríguez consiguió además una concesión de aguas termales y un terreno de 243 hectáreas con potencial turístico, por el que estuvo pagando prácticamente 2 pesos por hectárea a la Secretaría de Agricultura y Fomento. Esto alrededor de 1920 a 1930. Ya en 1931 el general Juan José Ríos se ganó 100,000 pesos y un automóvil nuevo, esto por firmar un contrato exclusivo con la Casa Fal, que es una proveedora de mantas, frazadas, lonas y paños. Prácticamente por darles una concesión, pues le estuvieron otorgando estos premios, por decirlo así. Durante la Guerra Cristera, la policía del Distrito Federal realizó también constantes cateos en templos y residencias particulares en la Ciudad de México. Esto era con el pretexto de buscar cómplices de los católicos rebeldes. Sin embargo, en esas irrupciones, los agentes se apropiaban de dinero, objetos religiosos históricos, tales como pinturas, ornamentos y joyas. Es decir, arrasaban con lo que encontraban, en pocas palabras. En esta posición política, también Rivaldo Palacio dispuso de 20,000 pesos del erario para pagar una deuda de juego que contrajo, esto durante una parranda en la Ciudad de México. Los presidentes no fueron ajenos tampoco a los abusos de autoridad con fines privados. Obregón, Elías Calles y Abelardo Rodríguez llegaron a la presidencia con proyectos empresariales personales y pues los continuaron una vez estando en el poder. Ahora, con claras ventajas dadas por su posición en el gobierno y sus relaciones amistosas, así como clientelares, pues rindían grandes frutos. Efectivamente, también condenados por la opinión pública, pero los funcionarios seguían en el cargo sin que realmente les importaran las críticas. ¿Y a quién le importarían las críticas cuando está ganando de manera exorbitante? Plutarco Elías Calles manifestó públicamente también la urgencia de reformar el ejército y acabar con los fraudes de la Secretaría de Guerra. Obregón hacía chistes sobre la voracidad de los revolucionarios cuando se trataba de dinero. Básicamente él mismo se asumía como ladrón. Esto en diferentes ocasiones. Sin embargo, pues hubo una ocasión en la cual menciona que aquí todos somos un poco ladrones. Esa confesión la generó en 1920, esto
al periodista y escritor español Vicente Blasco Ibáñez durante una entrevista que él generó. Los generales, ya Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, tuvieron una postura de rechazo a la corrupción en sus discursos públicos. En la práctica la toleraron de manera selectiva, se beneficiaron personalmente con ella y procuraron también beneficios para parientes, amigos y allegados. Es decir, estos generales tuvieron la osadía de estar incluyendo dentro de sus planes no solo pues a sus parientes, sino también a cualquier conocido o alguien que se haya hecho su amigo en alguna reunión o alguna comida. Esto con la finalidad de enriquecerlos a todos ellos. Podemos observar durante esta lectura que, bueno, los altos mandos siempre han sacado ventaja de la posición, así como lo menciona literalmente el artículo. Se aprovechaban de su posición política, de todos los contactos que tenían para poder hacer este tipo de robos, porque literalmente es un robo. Es un robo, sí, que es que pudieron justificar en su momento, pero bueno, a largo plazo se puede observar el robo, en fin. Claro, hicieron robos más obvios los militares, como el querer adueñarse de 300 caballos, pero bueno, creo que no hay fundamento o no hay cabida para otorgar algún tipo de perdón durante todo este tiempo que estuvieron generando riqueza a costa de los trabajadores del campo, de los impuestos que se juntaban en el mismo gobierno, así como todo el dinero que, bueno, obtuvieron por darle concesiones a diferentes empresas, como también lo hizo Enrique Peña Nieto, por dar un ejemplo, con esta concesionaria de inmobiliarios. También podremos dar de ejemplo a su esposa, la renombrada Gaviota, en el cual se adjudicó una propiedad de varios millones de pesos y bueno, que no tuvo cómo argumentar los medios por los cuales había adquirido este patrimonio, aunque salió a dar un discurso, creo que estuvo de más y estuvo muy mal hecho, ya que el discurso que genera esta persona no tiene los fundamentos como para empezar a hacerlo las cuentas referente a los ingresos que tuvo y bueno, al patrimonio que había obtenido en esos momentos. De mi parte sería todo. Les recuerdo que bueno, es la tarea del 6 de septiembre. El artículo original es Élite de Estados y Prácticas Políticas, una aproximación al estudio de la corrupción en México, de 1920 a 1934. Y que mi nombre es Brandon Baltasar. También de nuevo pidiendo una disculpa por cualquier inconveniente o ruido que se haya generado fuera de el argumento de este artículo. Buenas noches.